Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 28 de febrero, bienvenidos a Primer Click. Una ola de aversión al riesgo, una ola de incertidumbre golpea a los mercados. El origen, las nuevas declaraciones de Donald Trump. Ayer el presidente estadounidense sorprendió no solo ratificando que sí va a imponer aranceles a los productos de Canadá y México de hasta 25% a partir de la próxima semana, además sorprendió con el anuncio de un arancel extra de 10% a los productos chinos. Esa medida se suma a un arancel similar que ya se impuso a inicios de mes. Y es esta combinación de aranceles que van apareciendo. Hace pocos días tuvimos la mención de esas tarifas a los productos europeos, también una sorpresa, en torno a un 25%, sin mayores precisiones. Es esa combinación de anuncios que se van sumando lo que golpea especialmente a los mercados. Hay dudas, comienza a crearse esta idea de que quizás sí vamos a ver una imposición más radical de alzas de aranceles, no tan moderada como se había previsto inicialmente. Esta incertidumbre lo que ha hecho es cambiar el tono respecto a lo que se esperaba para este 2025. Recuerden que a inicios de año hablábamos de ese excepcionalismo estadounidense que se favorecía a las acciones estadounidenses. Lo que tenemos al cierre de febrero es un S&P 500 más bien plano, crecientes dudas respecto a las grandes tecnológicas, dudas respecto a la economía de Estados Unidos, se van sumando las señales de desaceleración, mientras preocupa esa inflación más resistente o incluso con un repunte que hemos visto desde octubre pasado. Por el contrario, ha sido un buen arranque de año para las acciones chinas en Hong Kong, también para las acciones europeas. Y este último punto es el tema de nuestro especial de esta semana, pero antes de ir allá, revisemos qué está pasando con cada uno de los índices. El índice regional en Asia pierde 2,7%, lo hace arrastrado principalmente por las acciones de China, que cayeron más de 3% en el Hang Seng. En Europa el stock 600 retrocede 0,53%, mientras los futuros de Wall Street tratan nuevamente de una apertura al alza. Sin embargo, son avances moderados. El Nasdaq sube 0,28%, el S&P 500 algo similar. Vemos sí un repunte del dólar. La divisa estadounidense sube 0,20% a esta hora. Es una reacción a esta amenaza de alzas de aranceles que va a desestabilizar el comercio global, pero que también va a aumentar las presiones inflacionarias de Estados Unidos. La inflación va a ser un tema importante en la jornada de hoy. Tendremos más adelante la publicación del índice de precios ligado al consumo personal, por sus siglas en inglés PCE, que es considerado eje en la toma de decisiones de la Reserva Federal para su política monetaria. ¿Cuáles son las cifras a tener en cuenta? Por ahora, los analistas están proyectando que o se espera ver una desaceleración de este índice. Las cifras 2,5%, la variación a 12 meses que se espera para la medición general, ligeramente por debajo del 2,6% que marcó en diciembre. Para la inflación subyacente se espera un 2,6% que baje desde el 2,8% de diciembre. Mucho ojo, si tenemos variaciones por encima de esos límites, tendríamos un golpe bastante fuerte al mercado que está apostando que ante señales recientes de desaceleración, la Reserva Federal pueda realizar más de un recorte de tasas de interés este año. Pero si vemos que la inflación sigue repuntando, se sigue acelerando, ese escenario se complica. No solo eso, se dibuja un escenario muy distinto al que esperábamos de una economía estadounidense creciendo, una inflación bajando. Tendríamos más bien una economía estadounidense que se va desacelerando, mientras la inflación sigue, como dice la Fed, sticky, sigue persistente. Otro tema importante en la sesión de hoy es lo que está pasando con las criptomonedas, que era otro de los activos favoritos para 2025. Había esta expectativa de que las criptomonedas se iban a beneficiar por las políticas de Donald Trump. Se han tomado medidas,
pero se apunta a diversos escándalos que han pasado recientemente. Tuvimos uno en Argentina que han golpeado la confianza de los inversionistas. A esto hay que sumar esta idea de un escenario de mayor incertidumbre por las políticas del presidente estadounidense fuera de las criptomonedas. Estamos viendo caídas de hasta 6, 8%. Por ejemplo, Dogecoin, la moneda ligada o favorita de Elon Musk, pierde 10%. El Bitcoin pierde el nivel de los $80.000, transa hoy en torno a los $78.400. ¿Qué tenemos en agenda para hoy? Además del índice PCE de Estados Unidos, que va a marcar la pauta, definitivamente hay este tema de la inflación clave, como les mencionaba. Tenemos en lo geopolítico al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegando a Washington. Se espera que firme este acuerdo para explotación conjunta de minerales con Estados Unidos, un primer paso para destrabar negociaciones para terminar con la guerra en Ucrania. Hay muchas expectativas en torno a cuáles son los términos de este acuerdo y qué garantías puede ofrecer a Ucrania para efectivamente frenar a Rusia. También tendremos cifras de inflación en Europa, tendremos las mediciones de febrero o los primeros cálculos para la inflación en Alemania e Italia. Este es un adelanto a la decisión del BCE la próxima semana. En la región también tendremos cifras importantes, tendremos datos de desempleo en Colombia, de inflación en Perú y crecimiento de cuarto trimestre en Brasil. En Chile tendremos el reporte del INE de la tasa de desempleo, producción industrial, manufacturas, cobre, ventas de retail en general, o al menos se espera un escenario no tan favorable. Reuters recoge las proyecciones del mercado y apunta a que se espera una desaceleración en la producción industrial después de ese repunte que mostró en diciembre y una ligera alza en el desempleo para llegar a una tasa de 8,2%. No hay un evento marcado en agenda, pero el tema de las tarifas va a seguir en los titulares, va a mantener la atención del mercado. Se quieren ver algunos anuncios más concretos. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que está confiada en que va a lograr un acuerdo para evitar la entrada en vigor de los aranceles el próximo martes. Este es un primer plazo. Hay que ver también si se cumple la imposición de los aranceles en China. Ahora, se suma además el plazo del 12 de marzo para cuando entrarían en vigencia esos aranceles al acero y el aluminio. Y el 2 de abril tendríamos la respuesta sobre esos aranceles que amenazó Trump a los autos, semiconductores y productos farmacéuticos, también de 25%, y las denominadas tarifas recíprocas con las que Estados Unidos piensa responder a los aranceles y otras restricciones que países tienen a productos estadounidenses. Así que ese es el calendario. Hay todavía expectativas en el mercado de que se logren acuerdos, se posterguen, se moderen, excepto para China. Y hoy tuvimos ya una declaración del secretario de Comercio de ese país. China dice que va a responder con las represalias correspondientes si Estados Unidos continúa con esta estrategia. A eso hay que sumar un plazo que no conocemos y es el de la entrada en vigor de los aranceles que amenazó Trump a la Unión Europea. Habló de un 25%, habló de los autos y otros productos, pero no hay una fecha, tampoco específico cuáles serían las tarifas a diferentes industrias. Y este es un tema que golpeó esta semana a las acciones europeas, también lo hace esta mañana, pero en general el rendimiento de las acciones europeas este año ha sido bastante positivo. En lo que va del año, el stock 600 sube ya 10%, se compara así con S&P 500 prácticamente plano, y podríamos decir que las acciones europeas han sido una de las grandes sorpresas de inicios de año. De esto conversamos con Javier Galán. Él es director de inversiones de renta variable de Renta 4. Conversamos con Javier, él desde España, yo acá en Londres, y él nos presentó sus expectativas para las acciones europeas, nos explicó qué factores están detrás del buen momento que se está viviendo en los activos de esta región, pero él también maneja un fondo de inversión con acciones estadounidenses, así que nos presenta una mirada más global para la hora de decidir en qué invertir. Él recomienda fijarse más por sectores y no tanto por geografía.
y nos explica por qué. Bueno, Javier, primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que es una semana muy buena para hablar de acciones europeas y para salirnos un poco de la agenda, aunque no vamos a poder evitar hablar de la administración de Estados Unidos, pero tratar de poner el foco en Europa, que también está siendo muy importante. Así que muchas gracias por el espacio. Javier, yo creo que quisiera comenzar por... Sí, creo que ha sido una sorpresa, porque recuerdo muy bien cuando estaba escribiendo a inicios de año las expectativas para 2025, todo el mundo decía que las acciones estadounidenses eran las grandes favoritas, pero en lo que vamos de estos 2 primeros meses, son las acciones europeas las que han tocado récord, están dando mucho de qué hablar. ¿Cómo evalúas tú el desempeño que hemos visto a este inicio de año? Bueno, totalmente. Yo me acuerdo, porque además lo he sufrido, ¿no? Yo soy, bueno, gestiono un fondo europeo y un fondo estadounidense desde hace muy poco, ¿no? Es decir, que ahora soy un poquito más imparcial, porque en su día nada más Ah, gestionar el fondo europeo y era algo más parcial, ¿no? Mi interés estaba en... Pero sí me acuerdo que cuando con las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Trump y todo este ruido, ¿no? De aranceles, el potencial de crecimiento en Europa, yo sufrí todo noviembre y diciembre salidas bastante importantes, ¿no? Flujos de capital con salida de patrimonio en los fondos europeos y entrada en el estadounidense, ¿no? Y yo, que ahora, como digo, soy bastante más imparcial porque tengo el mismo interés en que los clientes entren y ganen dinero en el de Europa o en el de Estados Unidos, ¿no? Pero decía, no es el momento, ¿no? No es el momento porque Europa está muy barata, que ahora lo seguro tenemos tiempo para revisarlo, ¿no? Durante la entrevista. En aquel momento la bolsa europea estaba un 40% más barata que la estadounidense, desde 22 veces beneficios en el caso de Estados Unidos hasta solamente 14 veces en el caso de Europa. Después teníamos ese catalizador porque Trump había sido muy explícito a la hora de decir que la guerra de Ucrania y Rusia a él le iba a durar un periquete, ¿no? O sea, que él iba a tardar muy poco tiempo en solucionar ese conflicto bélico, ¿no? Como está en ello ahora mismo, ¿no? Luego, sí que parecía claro que una salida que se acabe, ¿no? La guerra en Ucrania, pues, bueno, pues es un catalizador positivo para toda la zona europea. Y después yo comentaba, vamos a ver, los tipos de interés en Europa son más bajos que en Estados Unidos y además es más probable que bajen los tipos de interés en Europa que en Estados Unidos. Después, la debilidad del euro, que aparentemente, bueno, pues a lo mejor los políticos lo consideran como una debilidad, pero para las empresas más grandes europeas, que todas ellas son compañías muy globales, ¿no? Que venden en todo el mundo, realmente es un catalizador muy positivo. Es decir, todos los beneficios que vienen de cualquier área que no sea la zona euro, pues se vienen a Europa con un mayor valor, ¿no? Por la apreciación de otras claro. divisas como la del dólar, ¿no? Y además lo estamos viendo, y en el caso de Estados Unidos es justo lo contrario. Los beneficios que vienen de Amazon, ¿no? Por poner un ejemplo, de Europa, pues hoy valen un 10% menos que hace 12 meses, porque el euro dólar se ha depreciado, ¿no? En favor del dólar, ¿no? Y después lo que vimos es que durante 2 meses hasta finales de año, el posicionamiento de los inversores globales en Estados Unidos y en Europa, bueno, pues se había llevado al extremo, es decir, todo el mundo quería estar invertido en la economía y en la bolsa que mejor lo ha hecho en los últimos años, eh, y quería estar fuera de la que peor lo había hecho, ¿no? O sea, Europa lo había hecho peor que Estados Unidos, ¿no? Y eso, bueno, pues lo que nos estaba haciendo era haber una sobreexposición al mercado estadounidense y una infraexposición o infraponderación en el mercado europeo. Claro, en cuanto empiezas a tener algún catalizador positivo, que es lo que estamos viendo estos 2 meses o pocos 2 meses de año que llevamos, pues entradas de muchísimo flujo de capital en Europa y eso, cuando la gente, hay flujos de capital en Europa, es decir, entradas de inversores a Europa, compran acciones y las acciones suben. Pero, Javier, algunas cosas de las que has mencionado ya las sabíamos, o sea, las sabíamos cuando Trump asumió, las sabíamos cuando dio sus primeros discursos y antes de asumir, cuando llegó a la Casa Blanca. Eh, ¿Qué crees que ha sido la sorpresa? Porque en sí los fundamentos mucho no han cambiado, excepto que sí, vemos que se han iniciado negociaciones en torno a resolver el conflicto en Ucrania. ¿Es solo eso o es que también se ha perdido favor respecto a la bolsa estadounidense, a las acciones estadounidenses?
Bueno, hay un tema que está pasando este comienzo de año que yo creo que está frustrando un pelín al inversor global, ¿no? Y al estadounidense en particular, que es que las siete magníficas, ¿no? Las grandes compañías Sí, tecnológicas americanas que han tirado de este mercado y de este S&P 500 de una manera salvaje, ¿no? Los últimos 10 años, especialmente los últimos 5, ¿no? Bueno, pues este año están casi todas ellas en terreno negativo, ¿no? Con caídas del veintitantos por ciento en el caso de Tesla, del 2, 4%, Google, Amazon. Es sí. decir, las siete magníficas están cayendo, ¿no? Eso te empuja para abajo la rentabilidad del S&P 500, ¿no? De la bolsa estadounidense, y de repente, sin buscar una explicación lógica, porque no siempre la hay, lo que te encuentras es que un área donde vivimos en Europa casi 800 millones de habitantes está subiendo un 10-12% en lo que llevamos de año, ¿no? En 2 meses. Sí, Mientras que la bolsa americana está prácticamente plana, ¿no? sí. Entonces, eso alimenta a ese inversor global que está obteniendo peores rentabilidades, ¿no? Pues le empuja, ¿no? A decir, oye, me estoy perdiendo una subida muy fuerte en Europa, es verdad que está más barato, es verdad que tiene catalizadores positivos, el euro está más bajo, los tipos de interés van a bajar más, los resultados empresariales que estamos conociendo no están siendo malos, ni mucho menos, por una cosa que yo repito muchísimas veces hasta la saciedad, que es que el inversor global se equivoca y erróneamente considera a la bolsa europea como si fuese la economía europea y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las compañías europeas de gran capitalización, es decir, las compañías con mayor peso en los índices europeos, son todas globales. Es decir, Así es. nada más, o sea, si hablamos del el MSCI Europe o el Stocks 600, ¿no? Que son las 600 compañías más grandes en Europa, el 60%, el 60% de las ventas vienen de fuera de Europa. Pero las compañías más grandes, SML, Novo Nordisk, Roche, Louis Vuitton, Hermès, es que son compañías que venden menos en Europa que en América o en Asia, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, confundir la bolsa europea con el crecimiento del continente europeo, para mí es una gigante. Y el mejor ejemplo creo que sería la bolsa alemana, porque tienes una economía que lleva 2 años en recesión y el DAX alemán está empujando muy fuerte, creo, si no me equivoco, lleva 17% este año. Efectivamente, yo muchas veces lo que comento es que las bolsas hay que mirarlas por su composición sectorial, que es casi más importante. Es decir, Estados Unidos lo está haciendo bien, no porque las empresas sean mejores o peores, sino porque la composición sectorial tiene un peso muy elevado del sector de tecnología, que es casi el 40% del S&P 500, que tiene mucho más peso que cualquier otro área geográfica del mundo, ¿no? Cualquier otra bolsa mundial, da igual que sea en Latinoamérica, que en Asia, que en Europa, ¿no? Ese 40% de peso del sector tecnológico en Estados Unidos es el que hace que la bolsa estadounidense tenga mucho mejor rendimiento tanto en términos de retornos como en términos de beneficios, ¿no? Es decir, los beneficios del S&P 500 gracias al sector de tecnología ha crecido mucho más. Ahora bien, si comparamos el sector automóvil de Europa con el de Estados Unidos, pues son cosas parecidas. El sector de consumo para el hogar, ¿no? El Procter Gamble en Estados Unidos o Unilever en Europa, pues tienen comportamientos muy similar, ¿no? O el sector de cervezas, el sector industrial, ¿no? General Electric tiene un comportamiento de sus beneficios muy similar al que tiene Siemens aquí en Alemania. ¿Por qué? Porque realmente venden más o menos en las mismas áreas geográficas y a los mismos clientes por todo el mundo. Entonces, yo creo que, bueno, el tema este, por ejemplo, esto es un tema muy puntual de España, pero en Europa pasa lo mismo. El sector europeo y el sector bancario europeo y el sector bancario estadounidense está teniendo un comportamiento espectacular los últimos 3 años, más o menos. Claro, en Europa pesa casi un 20% el sector financiero y en Estados Unidos pesa apenas un 4, un 5. Ah, Entonces, ujú. bueno, pues aparentemente, ¿no? Las siete magníficas en Europa pues, son casi todos bancos, ¿no? Que llevan 3 años con un comportamiento espectacular. Entonces tú dirías que a la hora de pensar, y esto se aplicaría no solo a las acciones europeas, pero estoy pensando en una persona inversionista retail no muy experta, a la hora de pensar en diversificar su portafolio, tiene que ver no tanto por geografía, sino por sectores que se van a beneficiar según una determinada coyuntura macroeconómica, geopolítica. Estoy pensando, claro, tecnología, como tú dices, bancos, defensa en este caso en Europa. Sí, la verdad es que es una buena apreciación. A ver, vamos a ver, aquí hay dos cosas. En primer lugar, yo creo que un inversor global
Es decir, un inversor que que quiere capturar, ¿no?, el crecimiento del mundo, que yo creo que es un poco lo que queremos todos, ¿no?, porque diversificamos por áreas geográficas, por sectores, por empresas. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo, desde luego, estar en la mayor potencia del mundo, que es Estados Unidos, pero no se puede olvidar un área como la europea, donde no olvidemos que es el doble de habitantes, ¿no?, que en Estados Unidos, que es verdad que el continente no crece mucho, pero que hay muy buenas compañías, muy buenas empresas. Posiblemente tengamos las mejores empresas de salud a nivel farmacéutico del mundo, Sí. Ujú. Novartis, Roche, AstraZeneca, Sanofi. Tenemos compañías industriales, después con la revolución industrial que empezó en Francia, ¿no? Las compañías industriales en Europa son potentísimas, ¿no? Tenemos a Siemens, tenemos a Airbus, que le está haciendo sombra a un monstruo como es Boeing. Tenemos eso, el sector de defensa, ¿no?, en Europa con muchísimo potencial y con muy buenas compañías como Rheinmetall, Thales, BAE Systems, Dassault Aviation, muchas compañías, ¿no?, muy Leonardo. potentes, ¿no? Leonardo, efectivamente, en Italia. Es decir, lo que yo diría es que para invertir en el mundo tienes que estar muy presente en Estados Unidos y no hay ninguna duda, pero yo no dejaría de estar en Europa, ¿no? Porque hay muy buenas compañías y, como digo, simplemente la estás comprando con un descuento muy significativo, hablamos de 30, 40% más barato que el mismo tipo de compañías en Estados Unidos. Y muchas veces venden en las mismas áreas geográficas y a las mismas empresas, a los mismos clientes. Ujú. ¿Y cuáles han sido o cuáles crees que van a ser los próximos, no sé si llamarle catalizadores, pero los próximos motores o los que pueden dar mayor impulso a este buen momento de las acciones europeas? ¿Cuáles crees que son como dos o tres factores que van a ser clave? Bueno, a ver, es verdad que es complicado. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que lo que digo es, a corto plazo los mercados son muy difíciles de prever. A medio plazo, y hablamos de 3, 5 años, es más sencillo y las dos variables más importantes son beneficios, es decir, cuánto van a crecer los beneficios y a qué valoración están, ¿no? Y yo creo que a medio plazo en Europa tienes todos los dos catalizadores. Yo creo que los beneficios van a crecer y que las valoraciones son mucho más bajas que en el resto del mercado, ¿no?, que el resto del mundo. Luego tienes, como digo, a 3, 5 años, yo creo que muy buenas perspectivas. Y por último, a largo plazo, lo más importante es el crecimiento de los beneficios. Y ahí es verdad que hay muchas compañías europeas, pero mayoritariamente compañías estadounidenses, donde el peso tecnológico es mucho mayor, pues quizás tengan mejor perspectiva, ¿no? Lo único es cuánto de eso está capturado, ¿no?, en las valoraciones actuales, ¿no? O sea, cuando hablamos de que Estados Unidos está a Sí. 22 claro. Acabas de mencionar tecnología nuevamente y es un punto que se ha cuestionado bastante a Europa, ¿no? Y de hecho, cuando uno revisaba los análisis, bueno, tú tienes ahora también un fondo estadounidense, así que seguramente también lo mencionaste, pero es ese liderazgo que tiene Estados Unidos en el desarrollo tecnológico, algo que lo hace bastante atractivo como mercado. ¿No le va a pesar eso al mercado europeo, a las firmas europeas, en términos, pensando ya más a mediano o largo plazo, en términos de productividad, en términos de crecimiento, en comparación con lo que estamos viendo en Estados Unidos? A ver, en términos de productividad no estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que los incrementos de productividad que nos permite la tecnología a todas las empresas y a las economías, da igual que la empresa sea europea que estadounidense. Al final, el incremento de productividad, es decir, conseguir vender lo mismo o más por menor coste, ¿no? Eso te lo va a permitir cualquier compañía tecnológica. Y me da igual que sea una compañía china, ¿no?, Alibaba o Tencent, que me lo dé Alphabet o me lo dé Amazon o Microsoft. Lo importante es que tú consigas incrementar tus ventas con un coste menor, ¿no? Eso es un poco el objetivo, es de tener mejores márgenes, más beneficios y por eso incrementar la productividad. Claro, el habilitador de esa productividad es fundamentalmente compañías estadounidenses. Y ahí sí que tienes toda la razón. Yo creo que las compañías estadounidenses van a seguir liderando, ¿no?, ese incremento de productividad gracias a esas compañías, ¿no?, tecnológicas. Y eso yo no creo que cambie, ¿no? Es decir, no hay ninguna, o sea, de las 40 compañías más grandes tecnológicas del mundo, apenas hay 7 u 8 europeas, ¿no? Eso es una realidad, lo cual significa que va a seguir capturando gran parte del beneficio y del incremento de las ventas, ¿no?, muchas de las compañías tecnológicas estadounidenses. Has mencionado, lo mencionaste al inicio, ese error que es las empresas europeas no son la economía europea, y lo tengo claro, pero se mueven, pero sí funcionan en un ambiente en el que sí
hay inestabilidad política, en un ambiente en que se perciben más problemas, y lo vimos cuando comenzó la guerra en Ucrania, arrastra con ella todo el mercado. ¿Cuáles consideras que son los riesgos principales de corto plazo de geopolítica macro que pueden interrumpir este buen momento que estamos viendo en las acciones europeas? Bueno, el ruido político que hay en Europa evidentemente es infinitamente mayor que en casi cualquier área. Siempre se dice, ¿no?, que las compañías estadounidenses innovan, las compañías chinas copian y después en Europa lo regulan, ¿no? Obviamente, claro. Y entonces al final, viendo cuanto más regulación hay, pues menos libre mercado y menos y más trabas, ¿no?, digamos, al crecimiento y a la prosperidad, ¿no? Pero bueno, yo diría que en Europa vamos a seguir teniendo ruido a nivel político. También es verdad que yo creo que todo lo que está viniendo de Estados Unidos y de la administración Trump, con esos mensajes de debilidad en Europa, ninguneo en algún caso, yo creo que al final se van a encontrar con, insisto, con un continente que sigue siendo, como digo, rico a nivel de PIB y de renta per cápita, que simplemente, bueno, tienes que reorganizar y realocar, ¿no?, toda la riqueza que hay, pues de otra manera, ¿no? Yo creo que el tema de la defensa, del gasto en defensa, que tan ha puesto en manifiesto, ¿no?, Trump, que en Europa se gasta menos. El gasto público en defensa es muy inferior, hasta 5 veces más bajo que en Estados Unidos. Pues yo creo que ahí claramente tenemos que ser autosuficientes, ¿no? Y digamos que nos van a poner, entre comillas, ¿no?, nos van a poner las pilas, ¿no? O sea, tienen que ponerse a trabajar fuerte en la competitividad de Europa y aprovechar las fortalezas e intentar limitar las debilidades. Y a lo mejor todo esto que está pasando y todo este ruido pues sirve de catalizador, ¿no?, para tener un continente con una economía más flexible, más dinámica y con más crecimiento, ¿no? Y eso, bueno, pues el tiempo lo dirá. Justamente leía una columna, de hecho, era una de las pocas voces que he leído esta semana desde que vimos todo este, llamémosle arremetida de Donald Trump respecto a Ucrania, alineándose con Putin y esta alarma que causó y también la amenaza de tarifas. Leí una columna que decía que quizás era bueno para Europa, para sacudirla, para que haga las reformas que no ha hecho durante la última década, así que quizás sea bueno. Pero en el corto plazo, lo que tenemos es pendiente la entrada en vigencia de aranceles y la amenaza de nuevos. ¿Es un riesgo efectivo? ¿Cuánto puede afectar a las empresas europeas? Bueno, a ver, o sea, a nivel de mercado es evidente que va a generar mucha volatilidad. Yo, como ya soy mayor en esto y ya hemos vivido la administración Trump, ¿no?, del 2016 al 2020, de verdad que es una forma de mover los mercados. Él se mueve mucho a golpe de tweet, ¿no? Es decir, tienes una declaración del gobierno estadounidense o de Trump, y eso hace que los mercados se muevan y se estén más volátiles y se ajetreen, ¿no? Al final fue bueno para la economía y fue bueno para las empresas, ¿no?, los últimos, o sea, los 4 años de Trump. Efectivamente, con mucha volatilidad, con muchos mensajes que muchas veces son contradictorios, ¿no? Y eso va a estar ahí presente, ¿no?, sin ninguna duda. Después, a nivel no es fácil hacer un número exacto de los aranceles, cómo va a afectar a las compañías europeas. Lo que sí que sabemos es que el total de las ventas de las compañías europeas, ¿no?, de todo el mercado europeo, a Estados Unidos, el total, y no todo está afecto a los aranceles, es de en torno al 23, ¿vale? Y de eso, como digo, o sea, por ejemplo, el sector de automóviles, ¿no?, que es uno de los sectores más globales, ¿no?, pero es un sector que tiene fábricas por todo el mundo, ¿no? O sea, que tiene capacidad, ¿no?, para fabricar en Estados Unidos, igual que fabrica en México o fabrica en Alemania. O L'Oréal o Louis Vuitton o Hermès, ¿no? Pues igual, ¿no? O Heineken, ¿no?, en la parte de cervezas, o Avinbev, pues igual, ¿no? O sea, son compañías que de hecho ya fabrican su cerveza localmente, ¿no?, en Estados Unidos o en aquel área geográfica donde destine sus ventas, ¿no? Es decir, el efecto no es tan mm, exagerado, ¿no? No es tan alto, ¿no?, como el mercado pone en precio, ¿no? Yo me quedé con ese dato de nada más el 25% de todas las ventas de las compañías europeas van a parar a Estados Unidos, y de ese 25% ni la mitad siquiera
se fabrica en Europa. Es decir, ahí estamos hablando a lo mejor de un 12-13% del total de las ventas, que yo creo que es absolutamente manejable pues, para cualquier empresa global. Y no puedo terminar si no te pregunto por el Banco Central Europeo, porque este podcast sale el viernes y tenemos decisión la próxima semana. Así que, ¿cuánto influye o no? No cuánto influye, porque influye, pero ¿qué tantas expectativas están teniendo los inversionistas o las empresas en torno a lo que pueda hacer el BCE o está en segundo plano? No, no, yo creo que está totalmente en primer plano. Yo creo que la bolsa europea sí se mueve también al son de lo que dicta la política monetaria. El Banco Central Europeo tiene bastante más margen que Estados Unidos. Las políticas económicas que se están haciendo en Estados Unidos son mucho más inflacionistas de lo que son en Europa. Europa, y lo hemos repetido durante esta entrevista, el continente europeo es un continente demográficamente envejecido, con un crecimiento estructural mucho más bajo, con estados mucho más endeudados y que no tienen la flexibilidad ni el dinamismo que tienen otras economías. Por lo tanto, no pueden tener unos tipos de interés tan altos como los que ha tenido los últimos 2 años, ¿no? Y la tendencia tiene que ser a la baja, ¿no? Sobre todo si la inflación te da un respiro que te lo está dando, ¿no? Mientras que la inflación, si vuelve a estar por debajo de ese 2%, pues los tipos de interés van a seguir bajando y no descarto, bueno, que no, o sea, no descarto que el Banco Central Europeo tenga que tomar medidas alternativas a no solo tener unos tipos de interés bajos, sino, bueno, pues incentivar, ¿no? la masa monetaria, pues la ayuda al sector financiero para que se den más créditos, pero todo eso tiene que ver con unos tipos de interés que estructuralmente deberían de ser más bajos para el continente europeo, ¿no? que para otras regiones, ¿no? como el continente americano. Quizás no se entendió, pero me refería en que estaban en segundo plano en el sentido de que se está dando por sentado de que tiene que haber una política, o sea, de alguna forma ya esperan una política monetaria más laxa. Y el Banco Central Europeo no tiende a darle sorpresas a los mercados. A eso me refería, si es que como hay una expectativa ya de algo dado. O podría Sí, más bien sí. la pausa de la Fed provocar un cambio en eso. Yo creo que no. Yo creo que que en Europa se fijan en los datos europeos. Los datos europeos, como digo, o sea, es un continente con unas características diferentes al estadounidense y yo creo que los tipos de interés van a tener una tendencia diferente en el sentido de que van a seguir las expectativas, a mantener unas expectativas de unos tipos de interés a la baja, a una velocidad, nunca han sido muy agresivos, ¿no? En Estados Unidos son mucho más, pues puede subir 75 puntos básicos o bajar 50 puntos, o sea, en Estados Unidos son más agresivos en ese aspecto, en Europa pues van más, bueno, pues más despacio, intentar tener los pies en el suelo y ser prudentes, ¿no? En la toma de decisiones, también en la política monetaria. O sea, yo estoy muy de acuerdo con el mercado en que los tipos de interés en Europa van a seguir bajando de forma sostenible, ¿no? Hacia un nivel que incentive y que estimule la economía europea, que es cierto que el continente europeo crece menos de lo que debería. Pero no hay, ¿tienes un número en mente? ¿Hay una tasa que ya se considera expansiva? Bueno, yo creo que por debajo del 2%, claramente. Siento. Por debajo del 2% yo lo empezaría a considerar más expansiva y lo digo por un tema. El objetivo de inflación del Banco Central Europeo es del 2%, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que esté por debajo del 2% significa que el Banco Central Europeo tiene bueno, pues esa capacidad, ¿no? para reducir los tipos de interés por debajo de ese 2. Y si está en el 2, pues la inflación está en el 2, pues ellos van a estar tranquilos, ¿no? Da igual que sea unos tipos de interés de intervención en el 2 o en el 2,5, ¿no? Pero alrededor de ese 2%, ¿no? Van a estar cómodos. Pero si la inflación baja por debajo del 2, los tipos de interés tienen que bajar más. Ujú. Y Javier, para terminar y aprovechando que tienes esos dos sombreros ahora, ya no solamente Fondo Europeo, sino que en el espíritu de lo que conversamos inicialmente de esta mirada de inversor global, si pudiéramos hacer como un resumen para cerrar, ¿cuáles son sectores que tú estás favoreciendo en tus fondos o en tus asesorías a clientes? Bueno, está muy bien esa pregunta. Pero nosotros en general invertimos en el entorno del 20-25% en el sector de tecnología o más, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues invertimos más, pues cerca del 40% en tecnología. Pero invertimos mucho en tecnología, mucho en sector consumo, y hablo de consumo discrecional y consumo estable, los cuales de los dos, el sector de consumo estable creo que está dando una oportunidad
magnífica para incrementar posiciones. Es un sector con crecimiento sostenible, no muy elevado, pero un crecimiento sostenible y con compañías muy potentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero bueno, en Europa, que es el área que estamos contemplando, bueno, con muy buenas compañías en el sector de consumo estable, ¿no? Hablamos de alimentación, bebida y consumo para el hogar, ¿no? Por poner un poco. Ya. Después, el sector salud, yo creo que es otro de los sectores que con esta subida de las bolsas del 50-60% en los últimos 2 años, bueno, pues se quedan olvidados sectores muy defensivos, como el sector salud, ¿no? Y ahí no solamente hablo del sector farmacéutico, que también, ¿no? Sino también el sector de equipamiento médico, buscar compañías del cuidado de la visión, como Essilor Luxottica, como Alcon en Suiza, compañías también de cuidados de audición. Que estamos todos envejeciendo. Si hay algún área en el que va a incrementar el consumo es precisamente aquellas personas o aquella parte de la demografía, ¿no? Que tienen más edad, ¿no? Luego eso, pues audífonos, visión, operaciones, equipamiento médico, ¿no? O sea, el equipamiento médico yo creo que va a seguir, o sea, que tiene mucho viento a favor, ¿no? Mucho viento de cola, ¿no? Y después el sector industriales, hay muchas compañías industriales. Antes hemos comentado el sector defensa, ¿no? El sector aeroespacial, el sector de transición energética, de gases industriales, productividad energética, de mayor eficiencia energética, ¿no? En Europa hay muy buenas compañías como Atlas Copco, Air Liquide. Bueno, o sea, hay muy buenas compañías industriales, ¿no? Pero me estás mencionando casi todos los sectores. Sí, No, sí, no, porque no he comentado el sector eléctrico, no lo he comentado. es No he cierto. comentado, no he comentado el sector de aerolíneas, ni el sector bancario, ni el sector asegurador, que son sectores con mucho peso, ¿no? O sea, al final me quedo con 4. Consumo, tecnología, salud e industriales. Perfecto. Por sectores, no por geografías. Los 4 sectores, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sí, para mí son esos. O sea, esos 4 sectores, yo diría en Europa con mucho más peso en industriales y en salud que en tecnología, pero con mucho peso en tecnología también. Y en Estados Unidos no se puede vivir sin la tecnología. A mí muchas veces me comentan, Jobar, pues es que, claro, es que las 7 magníficas copan, ¿no? El comportamiento bursátil. Hay que intentar buscar compañías que estén fuera de esas 7 magníficas. Que es complicado ver compañías que con tanta visibilidad vayan a crecer o vayan a hacer crecer su beneficio a más del doble dígito, ¿no? En los próximos 3-4 años. Y otras compañías o otros sectores es que es más complicado, incluso que crezcan al 10%, ¿no? Quiero agradecer a Javier por su conversación, a ustedes por su audiencia. Si tienen algún tema que quieran que tratemos en este espacio, pueden hacérmelo saber. Pueden escribirme a través de mi correo electrónico mveles@df.cl o a través de mis redes sociales, donde me encuentran como @marcelaveles. No olviden seguir actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de escribirnos, dennos sus comentarios, su calificación, suscríbanse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.